Saludos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa. En el día de hoy vamos a hablarles de las medidas de coerción. Para hablar de la medida de coerción, obligatoriamente tenemos que mencionar uno de los derechos fundamentales más importantes con lo que nace un ciudadano. Y estamos hablando del derecho a la libertad, contemplado en el artículo 37 de la Carta Magna o la Ley Constitucional o la madre de todas las leyes, como le llaman otros juristas. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho al tránsito, etc. Pero la medida de coerción es un procedimiento de manera excepcional. Es un procedimiento que se lleva a cabo cuando hay algún peligro de fuga, o también se lleva a cabo en el sentido procesal para cuidar las pruebas que el Ministerio Público en su investigación puede encontrar en el camino del curso del proceso. También para el cuidado de las víctimas y el cuidado de los testigos. Cuando hablamos de medida de coerción es el procedimiento, ¿verdad?, que se hace a petición del Ministerio Público y a petición del querellante. ¿Cómo inicia una medida de coerción? Lo primero es que la medida de coerción, que es una medida, ¿verdad?, de garantía en el proceso, inicia de distintas etapas, dependiendo de la persona y dependiendo del proceso del cual se esté juzgando al imputado. En la medida de coerción contemplada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, hay varias medidas de coerción. Hay algunas que son más, hay algunas que las personas conocen más porque son las que más se usan o las que más se le imponen al imputado, es la palabra, en los procesos. Está la garantía, una garantía económica, está la medida de coerción domiciliaria, está la medida de coerción donde a las personas le colocan aparatos electrónicos a los cuales le llaman grillete, está la medida de coerción privado de libertad, etc. Cada medida de coerción tiene una característica distinta. También está la medida de coerción que tiene que ver con la custodia. Cuando hablamos de la custodia estamos hablando especialmente de que se pone en custodia al imputado de una persona que se haga responsable o una institución que esta institución le va a dar respuesta al juez. Está la medida de coerción periódica, las cuales muchas personas en desconocimiento creen que es firma periódica, pero no, es presentación periódica. Lo que sucede que en cada presentación el imputado tiene que firmar para que quede una constancia de que no faltó. Esta medida de coerción de presentación periódica el juez la puede imponer semanal y mensual. Casi siempre el juez pone la medida de coerción periódica en la gran mayoría de los casos mensual. Está también la que decíamos, la medida de coerción domiciliaria, que es donde el magistrado toma el domicilio de la persona para que la persona esté privada de su libertad, pero en su domicilio. Es decir, que no puede salir de ahí. Sin embargo, esta medida de coerción en el artículo 226 del Código Procesal Penal también establece que esto lo va a decidir el magistrado que pone la medida de coerción, dependiendo del lugar, o sea que él puede poner que la persona puede ir a algún lugar o de manera territorial, o que solamente sea en su casa, que no pueda salir de ahí. Esta medida de coerción domiciliaria no solamente tiene que estar en el domicilio de la persona, también puede ser domiciliaria en custodia de otra persona que va a ser puesta por el juez. La privada de libertad es la medida de coerción donde a usted lo mandan a una cárcel a cumplir el tiempo de esta medida de coerción
Entonces, cuando hablamos de medida de coerción, también estamos hablando de orden de arresto. Y estamos hablando de orden de arresto porque no en todos los casos, pero cuando se impone una medida de coerción privada de libertad, es inmediatamente con orden de arresto para que la persona no pueda evadir el curso del proceso. En este tipo de medidas casi siempre el Ministerio Público ya tiene en sus manos pruebas contundentes que dan a ver que la persona fue que cometió el delito. Continuando, la medida de coerción también, cuando hablamos de la medida de coerción, también tenemos que saber que para usted, para las autoridades detenerlo a usted, no obligatoriamente tienen que tener en sus manos una orden de arresto. El artículo 225 y 224 establecen que las autoridades competentes de organizar el orden en la sociedad, si te agarraron en infragante delito, ya te pueden tomar preso. Si te agarran con armas, portes de arma ilegal, etcétera, entre otros. ¿Qué sucede? Que cuando la policía agarra en infragante delito o con un porte de arma ilegal que viene siendo también infragante, cuando la policía detiene a una persona en este tipo de condición, tiene que inmediatamente comunicárselo al fiscal de ese departamento de la Policía Nacional. El fiscal, dentro de las 48 horas, tiene que presentar la acusación o la denuncia o la querella de las víctimas para poder conocer la medida de coerción. Si no presentan en estas 48 horas la acusación, entonces tienen que dejarlo en libertad, porque la Constitución, cuando habla de la tutela judicial, establece que no puede estar una persona presa o privada de libertad más de 48 horas sin que se le conozca de qué está detenido, o sea, de cuál es el delito que se le acusa. Y entonces esto contemplado en la Constitución, todo jurista sabe que cuando sobrepasa las 48 horas, se puede interponer entonces un recurso de habeas corpus, porque ha vencido el plazo de presentar la acusación de parte del Ministerio Público. Hasta aquí este tema sobre las medidas de coerción. Espero que hayan entendido el tema, que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, suscribirse al canal, darle a me gusta, y también si quieren escribirme a mi número personal, en el video aparece mi número de WhatsApp y también el teléfono de la oficina. Así que espero que les haya gustado este contenido. Nos vemos en una próxima entrega.